Gloria al Dios eterno, que el Señor de paz en esta mañana te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Les doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe y queremos en esta mañana edificar vuestras vidas a través del tema tras el consejo de su corazón. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 12 del primer libro de Reyes a la altura del verso 33 y dice aquí las Sagradas Escrituras: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bendito sea el Señor Jesucristo. Miren, amados, esta palabra es poderosísima. ¿Por qué poderosísima? Bueno, pues precisamente porque vemos aquí a un hombre que sigue el consejo de su propio corazón. Este era Jeroboam, a quien Dios había profetizado a través de un profeta del reino de Israel. Le había dicho que iba a dividir el reino de Salomón, pero en las manos de Roboam, hijo de Salomón, y que a este le entregaría 10 tribus. Y Dios le dice, Dios mismo se le apareció y le dijo: si tú guardas mi testimonio, si guardas mis mandamientos, si haces lo que te estoy diciendo que haga, yo haré que tu reino permanezca para siempre sobre estas tribus. Bendito sea Dios, te entregaré el reino de Israel, le dijo el Señor. Dios le hizo una promesa, y tal cual se hizo la promesa, así mismo sucedió. Ciertamente el reino de Roboam, hijo de Salomón, se dividió, y a este lo hicieron rey con 10 tribus, a Jeroboam, y Roboam quedó con una tribu gobernando, exactamente la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín. Mas aquel hombre se llevó 10 tribus, como Dios había hablado. Sin embargo, vemos que este hombre en un momento dado empieza, ¿verdad?, a dudar en el corazón y a cavilar en su propio corazón, a hacer conjeturas en su propia mente y a decir: y si el pueblo sube a Jerusalén a adorar, ciertamente se va a desviar y su corazón se va a inclinar tras su rey, y van a ir y se van a formar parte con el rey Roboam, y a mí me van a dar muerte. Y caviló en su corazón este pensamiento, y levantó entonces 2 becerros e hizo exactamente lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Levantó 2 becerros de oro y le dijo al pueblo de Israel: Israel, estos son tus dioses que te sacaron del pueblo de Egipto. Cometió este gran pecado y no solamente se conformó con ello, sino que levantó los lugares altos una vez más y tomó e hizo sacerdotes descendientes de otras tribus que no eran de Leví, y los constituyó en sacerdotes para hacer sacrificios, e hizo que el pueblo se desviara, el corazón del pueblo, tras los dioses paganos, tras los Baales, y hizo que el pueblo se olvidara de Jehová, Dios de Israel. Esto hizo este hombre porque hizo conjeturas en su corazón y corrió tras el pensamiento de su propio corazón, tras el consejo de su propio corazón. Fíjese que el texto dice aquí en la parte B: en el mes que él había inventado de su propio corazón. Así como Israel tenía fiestas solemnes, asimismo él se inventó fiestas solemnes también inventadas dentro de su corazón para ofrecer sacrificios a esos dioses paganos que él mismo se había inventado también, para ofrecer sacrificios a esos Baales. Y esto pervirtió el pueblo de Dios e hizo que el pueblo se apartara del Dios santo y perfecto. ¿Qué quiero hablarte en esta mañana? Pues precisamente nos acontece muchas veces a nosotros de la misma manera. Nos vamos tras el consejo de nuestro propio corazón cuando Dios ha dado una palabra profética o una promesa sobre nuestras vidas, y nos desviamos y caminamos tras el consejo de nuestro propio corazón por las conjeturas que hacemos dentro de nosotros, haciendo pensamientos errados de que Dios no ha de cumplir lo que ha dicho. Ciertamente, como fiel es Dios, así fiel y permanente es su palabra. Como Dios le prometió a David que habría siempre un descendiente suyo en el trono de Israel. Esto claramente se dividió cuando tuvo que Dios separar estas 10 tribus, más dejó por amor a David su siervo y por la promesa que le había hecho a David, dejó a Roboam gobernando sobre la tribu de Judá. Y así hubo rey hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia, porque Dios lo hizo así. Y dio un rey que vive para siempre, que se siente en el trono de Israel, y ese rey es Jesucristo, nuestro Dios y Señor, de la descendencia de Isaí, conforme establece la palabra de Dios. Entonces, las promesas de Dios son permanentes, en Él son sí y en Él amén, pero el enemigo siempre buscará susurrar pensamientos de duda a nuestro corazón para que vayamos tras el consejo de nuestro corazón y nos apartemos del Señor, como se apartó Jeroboam, dudando de la palabra de Dios, y con esa duda hizo que todo el pueblo de Dios pecase en contra del Dios que los había salvado, desviando su mirada del Salvador para ponerla en Baales y dioses
paganos que no tenían ningún poder ni ninguna autoridad para hacer ningún tipo de milagro. Así que esto acontece precisamente cuando vamos tras el consejo de nuestro corazón. El mejor consejo es el consejo que nos otorga y nos enseña la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si buscamos en su palabra, si buscamos allí específicamente en los proverbios, aprenderemos sabiduría para caminar en esta tierra y saber cómo permanecer en tiempos de angustia. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y espero que a partir de hoy no corramos más tras el consejo de nuestro corazón. Amén.